Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Uy, qué de cerca me bien. voy. Me veo muy cerca. Espera, que voy a hacer, a separar un poco el trípode, que si no, madre mía. Sí, Ahora, sí, sí. estupendo. Otra vez. Otra vez, eso Aquí. es bueno, eso es bueno. Otra vez. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, se están uniendo por aquí. ¿No? Estupendo. Los saludamos a todos y les damos las gracias por estar con nosotros esta tarde. Y espero que, bueno, que sea amena y productiva, ¿no? Seguro que sí. Para todas. Bueno, ya mucha gente te conoce, pero quien no te conoce te quiero presentar. Tú eres Juan Manuel López, ¿no? García, García López. García López, ya. Se me coló el apellido de tu mamá primero. Debe ser que como nosotros te llevamos en la pancita, ¿no? El inconsciente me traicionó. De hecho, debería ser al revés, o sea que sí, sí. Sí, Casi has ¿no? acertado. Bueno, sinergólogo, ¿m? Director, y muy importante, director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Y además eres técnico facial, eh, pues te has formado con el FBI, ¿no? O sea, Eso es. tienes un currículum envidiable, ¿no? Gracias. Que ya lo hemos conversado otras veces. Sí, bueno. Y bueno, ¿cómo ha sido ese recorrido, Juan Manuel, hasta llegar aquí? Pues yo creo que lo conversábamos en privado hace un tiempo tú y yo. Yo creo que he estado en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿no? Sí. Es verdad que también ha habido sacrificio, estudio, muchas horas, pero la suerte también ha jugado un papel bastante importante. Ujú. Fíjate, yo con 12 años Sí, empecé a trabajar porque yo me quería ir a Gran Bretaña a estudiar inglés, con 12 años. Entonces, mis padres, que han sido muy humildes, pues evidentemente no podían. Por lo tanto, yo me puse a trabajar en una hamburguesería para pues, ahorrar un poquito de dinero y a los 14 años me fui bueno, o sea, a estudiar inglés, ¿no? Entonces ya empecé a moverme un poquito, a soltarme un poquito, pues muy joven. Empecé a trabajar luego en la hostelería hasta que me hice Guardia Civil, lo que me dio muchísimo trato con el público, con las personas y ya, claro, ahora ya con perspectiva y con 44 años me di cuenta que fue un gran aprendizaje a nivel del comportamiento de las personas, el hecho de estar sirviéndoles y de estar escuchándoles y de incluso intuir cuando una persona te iba a dar problemas cuando te entraba por la puerta del establecimiento. De verdad que era así. fíjate, fíjate. Después, bueno, mi sueño siempre fue ser policía, en este caso Guardia Civil, y nada, oposité, aprobé a la primera, se me dio bien, Mira, y bueno, estuve en seguridad ciudadana, estuve en una central de emergencias en Madrid, en el 062, que es, bueno, pues como el 911 de Estados Unidos, ¿no? sí, Y, y después pues quise irme a un sitio de élite, digamos, pues lo típico, lo que soñamos todos cuando somos pequeñitos, ¿no? El ser poli de los homicidios y de trabajo de campo. Entonces, bueno, pues opté por irme a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde bueno, pues conseguí pasar y encima conseguí, de todos los que íbamos, solamente dos fuimos al grupo de homicidios, secuestro y extorsiones, que es donde, bueno, pues allí cumplí mi sueño. o sea que Evidentemente, pues le pusiste mucho empeño, ¿eh? sí, Realmente. le puse mucho empeño y de verdad que todavía me sorprende que me eligieran a mí para ese sitio, porque había muchos más. Había tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delincuencia económica, quiero decir, había muchas opciones y a mí me pusieron ahí. Y yo siempre he creído que ha sido porque en mi currículum dije que desde los 12 años había sido camarero y siempre había tratado con personas. Creo que es algo que volcó la balanza en ese sentido. ¿Tú crees? Yo Te sorprende de verdad es que... que no había otra cosa más en mi currículum en esa época que vamos, yo no era ni licenciado en psicología, ni perfilación criminal, ni nada, de nada, de nada, de nada. Entonces yo supongo que sí. Y de hecho, Bueno, bueno, yo ahora, resaltabas por algo. bueno, las pruebas psicotécnicas y todo esto se me dieron muy bien, fueron buenas notas, por supuesto, pero bueno, el perfil dio para ahí. Entonces, es verdad que yo ahora cuando selecciono personas, el hecho de que alguien haya trabajado durante mucho tiempo cara al público, lo doy como algo muy favorable, porque creo que aprendes a leer a las Mucho. personas de manera natural y a tratarlas. Y sobre todo, cuando trabajas cara al público, algo muy importante es que aprendes a gestionar conflictos. Y eso es Totalmente. muy importante también. Sí, Entonces, pues bueno, te mides muchos tus recursos personales allí, ¿no? Y los pones a sí, disposición y sí, es como una retroalimentación, un feedback constante en donde eso es, puedes ir autorregulándote para eso que, es, ¿no? Para ir viendo eso es, cómo vas entrando, ¿no? Sí. Y como exactamente. dice Rosa Blanes aquí, la empatía.
Y la empatía, si lo hablamos también, el rapport, que no solamente es en el ámbito clínico, sino el rapport en general, ¿no? No, el Y eso rapport, tiene, y eso tiene que ver mucho con la persona también, ¿no? sí, sí, hombre, claro, tienes que ser una persona sociable de por sí y además con ciertas Mm, habilidades sociales. exacto. Es verdad que todo se puede entrenar en la vida y se puede mejorar, pero de base tienes que tener pues una buena capacidad de comunicar, una buena capacidad de empatizar y Ujú. tener pues ciertas habilidades sociales innatas, ¿no? Pues bueno, yo por ejemplo, a mí me seleccionaron, creo que porque quizá mi habilidad de comunicar o yo siempre digo que yo soy muy payaso, aunque me veáis muy serio en el TikTok y en ciertos sitios como muy serio hablando de ginecología, yo soy muy payasete, me gusta mucho el humor. En mis formaciones y en mis clases utilizo muchísimo el humor porque me gusta mucho y se aprende mucho con él. Entonces, yo creo que al tener un perfil bastante sociable, Mm, probablemente a la hora de ser un negociador de incidentes críticos es algo muy importante, porque tú tienes que claro, conectar. Tiene que existir un rapport desde lo antes posible con las posibles víctimas, los posibles suicidas o los malos incluso. claro, claro. Es que conectar yo creo que es fundamental Sí, con sí, las personas, ¿no? Sobre todo en los trabajos en los que estamos de cara a la gente, ¿no? sí, sí, sin duda. Mira, fíjate que esto de la comunicación no verbal viene de hace mucho, ¿no? Porque si te pones a ver que leer la actitud y los pensamientos de las personas ya se había dado justo antes de que se desarrollara el lenguaje verbal, ¿no? Eso es, Y sin embargo, no es hasta los años 60 cuando se comienza a estudiar todo esto, ¿no? eso es. Es increíble. Sí, Y justamente en la promo pongo la regla de Meravian, Albert Meravian, exacto. Que está que justamente hay una chica, Idelis, que en tu Telegram lo comentaba, ¿no? Que había mucha confusión con esto, y sí es verdad, ha habido sí, muchísima confusión, porque sí. esta regla del 738-55 no es que se aplica a todo. No, Se aplica cuando, si, corrígeme si me equivoco, es cuando nosotros comunicamos emociones y sentimientos, porque cuando nos eso es. planteamos en una reunión profesional, primará, ¿no? Tendrá más peso la parte racional. No quiere decir con esto que nos desconectemos de las emociones. Lo que dice es que, bueno, que hay una parte de mayor control y bueno, esto es como más específico. Eso es. ¿Qué me dices de esto? De esta regla que se utiliza Pues muchísimo. sí, yo no estoy muy de acuerdo en esa regla porque aparte que de ese porcentaje puede variar increíblemente dependiendo de la situación en la que estemos. Tú Ujú. imagínate que estamos en una situación, en una reunión o en una situación grupal donde la amenaza es cercana, donde nosotros no podemos descubrirnos y no podemos actuar verbalmente. Toda la comunicación va a ser no verbal. Por lo tanto, ya el 7 y el 38 desaparecen. Nos convertiríamos Desaparece. en un 99. Y la comunicación sería no verbal, consciente y no consciente. Verías a nivel grupal tensiones probablemente a nivel hipertónico, bueno, todo no verbal. Entonces, dependiendo la comunicación cómo se basa en ese momento, pues que puede variar infinitamente. Claro. Bueno, es un porcentaje muy genérico que yo estoy convencido que ese porcentaje concreto no se da nunca. Siempre va a estar Nunca. más hacia un lado o más hacia el otro. Sí, Pero bueno, se va a balancear. eso es. De hecho, creo que el propio Meravian hace esa acotación en su página Sí, web, ¿no? Una sí, sí, sí. aclaración precisamente Sí, porque, dada la malinterpretación que se ha hecho de forma generalizada con respecto a sí, esto, ¿no? exactamente. Sí. Incluso fíjate, el propio Ekman y creo que era Birswistel, con respecto a este porcentaje, dicen que, claro, que nosotros vamos a tener una comunicación verbal y una comunicación no verbal, pero es que la verbal, aunque Ujú. tenga un porcentaje de un 7, a lo mejor ese 7% no es real. Es Claro. decir, es una comunicación verbal que yo he modificado quiero decir que no es verdad lo que te estoy comunicando verbalmente, te estoy mintiendo verbalmente. Y luego, incluso ese porcentaje puede ser incluso negativo. Entonces, Claro. el propio Ekman, conjunto con Birwistel, nos dicen que si en algún momento se contradice la verbalidad y los gestos, siempre vamos a hacer caso a los gestos. A los gestos, Eso exacto, es. exacto. Bueno, era como en la charla anterior que tuvimos, conversamos sobre, ¿no? La importancia de ver en conjunto, Uh -huh. ¿no? Para poder hacer una valoración, si se quiere, lo más cercana, no, a lo mejor no precisa, pero sí lo más cercano para tener una buena lectura, por decirlo así, de lo que Eso es. estamos observando. Y tú Eso es. comentabas que era importante la estatua, ¿no? El Eso es. contexto, la actitud interior
y los micromovimientos, Eso ¿no? es. Entonces, claro, Eso es. todo esto tiene que ir dirigido en una sola dirección, es decir, tiene que ser congruente, ¿no? Eso Porque si es. no es congruente, entonces ya nos perdemos. Eso es. Mira, incluso existe un método que se llama ASAT, que significa Asociación de Actitudes, que lo Ujú. que viene a decir es que cuando nosotros analizamos un vídeo, porque esto solamente se puede hacer cuando analizas un vídeo, tú llegas a detectar, un profesional llegamos a detectar entre 15 y 20 gestos o actitudes corporales por segundo. Imagínate, Ojo. sí. Claro, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Para tú llegar a una conclusión y lanzar una proposición correcta y sin ningún riesgo de errar, tiene que haber un ASAT muy alto. Es decir, si tú te preguntas, por ejemplo, ¿esta persona está abierta a la comunicación? Y tú dices, gestos que me confirman que está abierta a la comunicación, 40. Gestos que me dicen que no está abierta a la comunicación, 3. El ASAT sería muy alto, porque sería de 37. Claro. Ahora bien, si el ASAT es de menos, por ejemplo, imagínate que ha habido 15 gestos, 8 dicen que sí y 7 dicen que no, nosotros no vamos a poder lanzar ninguna proposición porque es un ASAT muy débil. No podríamos decir que esta persona ni que está abierta ni que está cerrada porque cometeríamos errores. Claro, no sería consistente. Eso Ujú. es, eso es. Exacto. Muy bien. Fíjate, tú dices eh, que la verbalidad, ¿no? Es la forma consciente de comunicación, ¿no? Eh, Más consciente, Más sí, consciente de comunicación. sí, Entonces, ok, ahora me perdí. Ahora estaba pensando, estoy pensando en un montón de cosas y me perdí. no te preocupes. Bueno, vamos con lo anterior que estabas diciendo del azar. Y allí seguramente me volverá la idea. Que hablamos que tenía poca consistencia, ¿no? Claro, cuando una Sí, SAT es muy débil, no vamos a llegar a ninguna conclusión porque podemos errar. Por eso, cada vez estamos llegando pues a tener un peso muy grande en juicios donde se nos toma muy en serio cada vez más, porque nosotros primero vamos con la ciencia y encima tenemos que dar un mínimo de unos ASATs muy ricos para poder llegar a conclusiones. Y si todo esto lo claro, fundamentas, pues nos está pasando precisamente eso, que los jueces se quedan alucinados con todo esto y nos tiene muy en cuenta, cada claro, vez más. qué Sí, bueno, ¿no? sí, Porque siempre hay por ahí quien tacha de pseudociencia y sí, sobre bueno, todo en esta, sí, sí, ¿no? Y sí, sí. bueno, De hecho bueno, pues como comentario, fíjate, una de las personas que más caña nos han metido, resulta que últimamente estaba de la mano de un grupo de expertos en comunicación no verbal que precisamente hizo un peritaje judicial que nosotros, es decir, un compañero y yo, echamos por tierra en un juicio sobre la desaparición de una persona, un posible mm, homicidio, porque fíjate las conclusiones que llegaban a decir. Decían que la víctima estaba bajo la influencia del miedo, que a pesar de que la mujer iba borracha y no se le veía la cara, estaban seguros de que iba bajo la emoción del miedo. Claro, yo lo que decía es, bueno, ¿y cómo saben que va bajo la emoción del miedo? Si el claro, miedo se puede ver a nivel facial, no se puede ver porque no se le ve el rostro. Y a nivel corporal va bajo los efectos del alcohol, que es un elemento modificador de la corporalidad, no podemos claro, estar seguros de la emoción. Yo no decía la emoción que tenía esta mujer, yo decía que no se podía saber. Bueno, claro. pues incluso decían que eso de que estar borracho o no estar borracho que daba un poco igual. Pues claro, en fin, pues evidentemente cuando uno argumenta y lo argumenta bien, pues echas por tierra todo esto. Incluso teníamos a un ex magistrado del Tribunal Supremo intentando echarnos por tierra las teorías y evidentemente no pudo porque íbamos con la ciencia por delante. Claro, es que justamente ahí es donde está el tema, ¿no? La rigurosidad Eso es. y bueno, a veces la crítica parte de no ser riguroso, ¿no? Y entonces, pero se desmonta, Sí, sí, se puede claro, desmontar con facilidad, ¿no? sin ninguna Ahora, duda. ¿por qué es tan fácil malinterpretar, Juan Manuel? Pues es muy fácil y es muy común y aparte, yo te lo digo desde la experiencia. Yo cuando empiezo a estudiar todo esto, claro, mi ansia era leerlo todo Mm, y incurres en un montón de errores porque, fíjate, cuando yo te digo que nosotros estamos observando un vídeo y tú ves a alguien que hace esto, directo te vas a ese micropicor y dices, ostras, se está preocupando por su propia imagen, algo pasa. Quieto, parado, tranquilo, tranquilo. ¿Has mirado el contexto? ¿Has mirado su corporalidad general? ¿Has visto si está tenso o está relajado? Una vez que tengas todos esos datos, ya dale a ese micropicor o a ese microgesto cierto significado. Pero si no lo haces, puedes incurrir en el error de que simplemente haya hecho así porque, caray, se le ha puesto una mosca, un mosquito, hombre, claro, tenga algo. Es decir, hay que tener mucho sentido común para poder hacerlo. También es verdad que en ocasiones no hace falta tener todo este tránsito de observación.
Si, por ejemplo, algo que me ha pasado a mí, yo como negociador de incidentes críticos, cuando me formo en esto, yo, claro, digo, ostras, qué guay, ¿no? Porque voy a hacer entrevistas a las personas, voy a poder analizar sus respuestas y su corporalidad. Y me doy cuenta que es imposible. O sea, yo no puedo estar escuchando a una persona y a su vez viendo lo que hace con el tobillo, lo que hace con la ceja y cuántos parpadeos ha hecho. Es imposible. Pese a Imposible. lo que muchos profesionales que dan cursos, etcétera, dicen. Claro, bueno, lo interesante para ellos es vender cursos, igual que yo, ¿eh? Yo también los vendo, pero yo soy sincero en ese sentido. Claro, claro. Es imposible hacerlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que nosotros tuvimos que llegar a un método que nos diera la eficacia, la máxima eficacia posible y aparte que incurriéramos en el menor error posible. Y hemos logrado las dos cosas. Y es algo tan sencillo como que nosotros vamos a provocar esas reacciones corporales. Tú imagínate que a mí me interesa saber si tú te llevabas bien con mi hermana, ¿vale? Entonces, yo no voy a estar observando tu corporalidad, Melida, constantemente porque no voy a estar pendiente de lo que tú me estás contando. Y yo no voy a Claro. poder hacer un cuestionamiento claro. Pero, sin embargo, si a mí me interesa saber eso en concreto, yo te voy a preguntar, oye, Melida, ¿tú te llevabas bien con mi hermana? Y en ese momento es cuando yo enfoco para ver si tú te mueves de una manera o de otra, si tienes una reacción corporal o no. Durante la pregunta y durante 3, 4 segundos más. Y ya está. Claro, Porque si es lo que hablabas hablábamos en la charla anterior sobre el eso es, baseline o la coordenada 0.0, ¿no? O eso es, sea, primero hacer eso una es. observación previa porque no puedes estar fijándote constantemente, ¿no? Porque es un agotamiento, Sí, ¿no? sí, sí. Pero Cognitivo. ya no solo eso. Mira, por ejemplo, hay otro gesto que es otro gesto, una reacción facial al estrés, que es que la hemicara derecha se contrae cuando una persona está estresada. Bueno, pero es que hay gente que tiene la hemicara derecha más pequeñita, de nacimiento. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que yo cada vez que observo a esta persona voy a decir, ¿estás estresada? Pues no. Claro, ¿Por qué? Yo lo que tengo que hacer es coger a esta persona y hablarle, pues yo primero me tengo que enterar si le gusta el fútbol o le gustan las motos o lo que sea y hablar de eso, por ejemplo, o que me hable de su familia, que me hable de algo distendido y que no sea algo importante. Y yo voy a ver si esa de mi cara está así en el momento que hay una comunicación normal y corriente. Entonces, si existe esa de mi cara de esa manera, yo ya sé que esa es su baseline. Tengo que partir de ahí. Entonces, en el claro. momento que yo entro en la entrevista, si yo veo que se cierra más, vale, le voy a decir estrés, pero no de por sí de inicio vamos a catalogarlo como tal porque podemos incurrir en errores, que es lo que no queremos. Claro, por aquí Rosa Blanes nos hace una propuesta para un próximo directo y es que si podríamos hacer uno con un caso real. Bueno, Rosa es una conocida mía, es de mis primeras seguidoras y he tenido el placer además de poder tomar un café con ella. Ah, qué Es bien. magnífica, en TikTok se llama No soy correcta y es muy buena también. Y sí, aparte tiene la cabeza llena de propuestas, con lo Mira, cual, mira, y qué son bueno. buenas, y son buenas. Lo recogeremos, Rosa. Sí, Yo desde luego lo recogeré y te emplazo en algún momento se pueden hacer para hacerlo, muchísimos sí. ejemplos, se pueden hacer muchos ejemplos reales, porque además esa es otra. Yo, por ejemplo, las formaciones que hago, yo no pongo películas, no pongo vídeos de series que Mm, dicen, mira, es que en tal película ha hecho esto y tal. Es que es un actor, es una película, entonces son reacciones claro, forzadas. Yo todos los vídeos que tengo, absolutamente todos, son reales. reales. Políticos, entrevistas, en fin, Claro, es que todo. ahí es donde somos el cajoncito, ¿no? De Sí, comportamiento, de emociones, todo está ahí y en sí. algún momento sale en la vida real. Es lo que tú Claro, dices, un actor está metido en el papel, si es verdad que tiene que movilizar ciertas emociones, pero nunca va a ser lo mismo si la emoción es no. propia, ¿no? Es decir, si está Aparte, viviendo realmente esto. claro, aparte de la credibilidad que le da al alumno, el ver un caso real no es lo mismo que ver un actor. Yo creo Claro, que el alumno no solamente le tienes que explicar de dónde vienen las cosas, cómo son, cómo se ejecutan, sino ejemplos reales, incluso ejemplos que él conozca. Yo tengo algunos ejemplos de verdad impactantes. Yo tengo vídeos de madres asesinas que han asesinado a sus hijos y tú ves lo que hacen cuando están hablando y sobre todo después de explicarte parte de la teoría de la configuración del rostro y alucinas, porque te das cuenta que se podía haber detectado en el momento de la entrevista que algo estaba ocurriendo, pero además vaya, facilísimamente. Es brutal. vaya, fíjate. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos, por ejemplo, por la cara? Venga. Cómo nos explica el cuerpo, ¿no? No sé, hacia dónde quiere ir la cabeza, la cara, ¿no? O las manos, por ejemplo, las manos en la cara, el cigarrillo, el maquillaje, no sé, estas cosas. Bueno, yo me quedo más con las manos. Las manos Vale. son como un amplificador. Mm, Y te explico.
Las manos lo que van a hacer va a ser tocarse pues la nariz, tocarse los ojos, tocarse la oreja, porque realmente lo que amplían son los sentidos, sobre todo cuando estamos... El eh, cabello, ¿no? bueno, el cabello también. Bueno, es que realmente todo. Incluso, fíjate que siempre estamos hablando de rascarse, pero también hay microcaricias. ¿Vale? También. Muchas veces la microcaricia, fíjate, la microcaricia, ¿vale? Por dar un dato nuevo a toda la gente, la microcaricia tiene dos vertientes, tiene dos significaciones. Una puede ser el autotranquilizarse, ¿vale? El autogestionarse. Uno está tranquilo, uno está relajado, perdón, no lo está y necesita estarlo, y de una manera automática e inconsciente solemos acariciarnos a nosotros mismos. Y además, de una manera mayoritaria, es la mano izquierda la que acaricia sobre el resto del cuerpo. La mano izquierda, a pesar de haber zurdos y diestros. Pero otra connotación que tiene... Independientemente de que sea zurdo o diestro, Sí, siempre sí, va a da ser la igual. izquierda. Vale. Sí, da igual. Pero ojo, hablo de inconscientemente, porque mucha gente me dice, no, yo es que soy zurdo y yo lo hago siempre con la izquierda. Bueno, lo haces cuando eres consciente de que lo estás haciendo. Y a mí eso no me sirve. Claro. Lo que tú no Uy, controlas, que va a ser la verdad. ¿qué ha Bueno, y otra pasado? acepción, otro significado de las microcaricias, sí, se ha cortado un poquito, pero nada Se ha más. cortado un poquito. Otro de los significados de las microcaricias es lo que yo quizá me gustaría hacerle a la otra persona. Es decir, tiene una connotación sexual, si quieres, de galanteo, de seducción. Bueno, yo he llegado a ver esto y no lo grabé porque me podía costar una pelea. Estaba en transporte público en un autobús interurbano y, bueno, había un conductor muy joven, guapete, y una chica al lado coqueteando con él. Y ella estaba acariciando el cristal que estaba detrás del conductor. Eso era una macrocaricia en este caso. En Claro. muchos casos lo que hacemos son cuando tú esa microcaricia, cuando es pequeñita, te la haces a ti mismo y observas a otra persona, muchísimas veces es que va orientado realmente a la otra persona, ya sea connotación sexual, ¿no? O Claro, de te gusta. cuando hay observación, es como cuando el cuerpo, como decíamos la vez pasada, cuando el cuerpo, si alguien te gusta, se posiciona, ¿no? El Sí, tobillo interno señala a la persona, ¿no? eso Mm. es, eso es, Vale. exactamente. Es exactamente igual. Entonces, luego, hablábamos de las manos, ¿no? Las manos, fíjate qué difícil es comunicar algo con pasión o con convencimiento o ser auténtico si te ataran las manos. O sea, sería Uh, muy difícil. Entonces, las manos enmarcan, las manos te dan ritmo, te separan. Fíjate, incluso ya no solamente las manos como tal, sino cómo las posicionamos o los gestos que hacemos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar a una persona acercando, a ver, espérate, mira, voy a bajar un poquito, así, sí. acercando las manos hacia el pecho, por ejemplo, y hacer movimientos redondos y decirte, mira, decirte simplemente, oye, me ha encantado mucho que estés aquí conmigo porque la verdad que eres encantadora. Hacértelo, bueno, me ha encantado mucho, eres encantadora. Es decir, la manera de comunicar Cambia. cuando las manos es cercana es una manera más integradora, está más asociada a la otra persona. Cuando tus movimientos de las manos, de Como los brazos, es más lineal. más acogedora, ¿no? Sí, sí, exactamente. Cuando es todo lo contrario, pues estás como más disociado de la otra persona. Estás más pendiente del mensaje que... Entonces, tú fíjate, simplemente con eso, con observar que los gestos son más redonditos y pegados al pecho, ya en distancia, en perspectiva, tú ya puedes ver cómo se están comportando entre dos personas o entre un grupo. Simplemente con eso, sin llegar al significado. O sea, es brutal. Claro. Vemos, por ejemplo, en los discursos políticos, ¿no? A veces la forma como ponen las manos, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Sí, No sé, el Hitler, ¿te acuerdas de sí, Hitler, ¿no? sí. Estos han sido muy analizados por muchísimo tiempo, ¿no? Y siguen siendo analizados en los discursos cuando hay, Sí, ¿no? el problema de los políticos que hay ahora mismo es que están mal asesorados. O sea, tienen a ver, es verdad, porque ellos les dicen, mira, poner las manos así, ¿vale? Significa que tú eres la persona experta, tú eres realmente el experto en algo y te pones al servicio de los demás, ¿no? Cuando es hacia abajo. Caray, pero eso hay que hacerlo cuando realmente hay que hacerlo. Es decir, cuando tú estás hablando de un servicio público de que vas a hacer cosas, pues yo entiendo que te salga. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que les dicen que lo pongan todo lo que puedan. Entonces, estás hablando a lo mejor del precio de los cafés del Congreso de los Diputados y estás poniendo esas manos así. Entonces, es incongruente. Claro. Por eso muchas veces nos parecen tan raros los políticos, porque no saben comunicar bien. Hace poco, no sé quién me decía en un directo, que hice ayer o ayer en otra red social, me decía que los políticos antiguos, véase Felipe González, Alfonso Guerra, eh, otros diferentes, tenían como otra manera de comunicar como más auténtica, y era porque no estaban pendientes de su lenguaje corporal. Hoy en día Claro. a todos les dicen que tienen que hacer así con las manos.
Y ves que están hablando y están haciendo así todo el rato. No hay que hacerlo. No, el forzar el lenguaje corporal hace que les descubramos cosas raras. Y Sí, 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 sí. en ese sentido está mal. Pero bueno, Es verdad, porque se ven raros, es sí. como forzado, ¿no? Pero Sí, sí, sí. bueno, entonces tendrán que llamarte, Juan Manuel, para Bueno, que los asesores correctamente. ya he tenido algún asesor en comunicación de algún político de la Comunidad de Madrid, como alumno. Ah, vale. Ah, vale. Y, y bueno, lo que pasa es que hubo un escándalo político que le hizo dimitir y se quedó en agua de borrajas. Casi que me Vaya, quedo más tranquilo, también te lo digo, claro, claro. porque no sé, Sí, sí, a veces permanecer en ciertos sectores como que nos salva, ¿no? De sí, otras cosas más de, complicadas. Sí. Ay, se cortó. cortado, se me ha cortado. Sí, He tenido alguna, bueno, pues alguna propuesta de algún partido político y la he rechazado porque no es que no me quiero meter en política. No, claro, claro, no me gusta. Igual que me han llamado de claro. programas por ejemplo, me han llamado varias veces de Sálvame Sí, y he renunciado también porque prefiero que me vinculen con la ciencia, por ejemplo, con todo lo que he hecho de Leonardo da Vinci, con Cristian con Gálvez Cristian Galvez. exactamente, y todo lo que hemos hecho a nivel del proyecto de Leonardo y todo esto, a que me vinculen con la prensa del corazón, que no tengo ninguna necesidad. Es verdad que sí, que te ven no sé cuántos millones de personas, pero es que no Sí, quiero. es cierto, pero te vas entrando en una rueda que realmente después a lo mejor es más difícil salir, ¿no? Bueno, Eso siempre es. está la decisión personal, pero todo esto que has ganado, el terreno que has ganado, pues por otro lado a lo mejor se puede desvirtuar, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, Vaya, siempre está se la nos va. ética personal. Se cortó. A ver, vamos a revisar un poquito Sí, es que las preguntas por aquí. A ver. Se te va, se te va, se te no, es va. que me están llamando por Vale, teléfono y estoy todo el rato cortando, por eso se corta. vale, vale. Vale, a ver, por aquí abajo, a ver un momentito. ¿Quién pregunta? Dice, ¿por qué cuando a alguien lo pillas en mentiras, luego no te mantiene el contacto visual al hablar? Mm, No, no es así, ¿eh? Hay gente que te mantiene el contacto visual perfectamente mintiéndote, incluso tú le estás descubriendo la mentira y te siguen manteniendo el contacto visual. No es un indicador de la mentira. Es verdad que hay gente que a lo mejor mm, está menos preparada para mentir y quizá pues por miedo, por culpa o por vergüenza retire la por mirada, vergüenza, pero es que te lo pueden hacer diciéndote la verdad también. No es claro, un indicador de la mentira, ¿eh? Ni mucho menos. exacto. Sí, sí, sí. En algún momento nuestras emociones dura lo contrario de lo que pensamos o sentimos. No entiendo muy bien la Dura, pregunta. Fati, no sé, yo tampoco la entiendo. En algún momento nuestras emociones debe ser, quiere decir lo contrario de lo que pensamos o sentimos. Si es así, se entiende, ¿no? Eh, sí, Como yo creo que que, como que expresáramos lo contrario que sentimos, exacto. Yo entiendo que puede ser eso. pues ya te digo yo que es imposible. O sea, yo realmente siento asco. A lo mejor tú intentas disimularlo, intentas sacar una sonrisa, pero es una sonrisa rara. Pero se O sea, nota, sí, sí, se nota, claro que se nota. se nota. O sea, porque mentir, no sé. Dice, Valentina dice, el cuerpo expresa lo que realmente quiere expresar. Y a veces lo que habla no acompaña a los movimientos de la expresión corporal. El cuerpo Bueno, expresa lo que realmente quiere expresar. sí, El cuerpo realmente expresa lo que quiere decir. Independientemente de que nosotros podamos estar diciendo algo contrario a lo que estamos sintiendo, pero se eso es. nota, Sí, ¿no? sí, claro que se nota. Lo que llega al otro es otra cosa, ¿no? Mira, un ejemplo muy claro. Yo tengo un compañero de trabajo que tiene muchísimo miedo a los perros, mucho. Pero Sí, claro, es un señor policía fuerte, alto, y cuando vas muchas veces a una casa a hablar con alguien y salen los perros, él intenta no hacer ver que le dan pánico a los perros. Él, en el momento que ve que salen dos perros, lo primero que hace es sube los hombros y se queda rígido a nivel de cuello. Y él intenta aparentar como que no pasa nada, pero yo en el momento es que se le ve clarísimamente. Además, pues una persona muy grande, es decir, él no es consciente que está haciendo ese gesto y él no lo hace aposta. Simplemente que claro, existe una actitud interior que llamamos nosotros en ese momento de tensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existe una hipertonicidad y ciertas articulaciones se tensan, no hay más. Pero eso claro. no lo controlas. Preparándose para la huida, de alguna Exacto. manera, ¿no? Sí, sí, sí. O huida o lucha o te quedas Sí, petrificado. sí, Exacto. Sí, sí. petrificado, sí, sí, Eso sí. es. ¿Cómo se comunica el dominio y el control? ¿Cómo lo podemos comunicar?
Bueno, de muchas maneras, pero sobre todo lo puedes comunicar hablando con un rotativo derecho. A ver, es que no sé si cuando hago yo así, esta parte de aquí se me ve como si fuera a la izquierda, ¿no? Sí, sí, en Vale, espejo. vale, Sí, pues entonces lo voy a hacer para que se me entienda bien. Por ejemplo, una persona que comunica con cierto control va a mostrar el rotativo derecho, ¿vale? vale. Porque se pone, digamos, que se aleja un poquito del interlocutor, analiza, está pendiente de datos lógicos, su cabeza también se suele inclinar hacia la parte derecha y gesticulas más con la parte derecha del cuerpo cuando estás bajo control. Cuando controlas o, por ejemplo, tienes un discurso aprendido, un buen comercial que tiene aprendido qué es lo que tiene que decir el producto, lo va a gesticular más con la mano derecha. Vale, Sin embargo, te va a dar la parte izquierda del rostro porque necesita llegar a ti. Eso, claro. de esa Pero manera tú bueno, puedes. pero esto es inconsciente, ¿no? Sí, sí, completamente, completamente inconsciente. Pero fíjate qué manera más buena para alguien que trabaja en recursos humanos para poder detectar a un comercial en potencia. Tú le dices, oye, véndeme esto, ya, rápido. Y te va a decir, a ver, o le dejas 2 minutos para que se haga un guión. Apréndete este guión y véndeme esta botella de agua ya. Entonces, te tiene que gesticular con la mano derecha y te tiene que ofrecer la parte izquierda de la cara. Si lo hace de esa manera, es un comercial nato, Vale, sin ninguna perfecto. duda. Pero ojo, también es una manera de identificar estafadores. Por favor, que no quiero decir que sean lo mismo, ¿vale? Pero un estafador, claro, es que ya me ha pasado algunas veces, han enfadado, digo, no significa lo mismo, pero su fin es, su fin es Hombre, es conseguir algo, ¿no? Mm. controlar el discurso para llegar a ti. Entonces, el control del discurso lo vas a ver en la gesticulación más de la parte derecha del cuerpo y su rotativo izquierdo porque quiere llegar a ti. Entonces, también suelen ser esas configuraciones corporales para Hombre, es estafadores. que de alguna manera el estafador busca es lo que tú dices, llegar a ti, conectar emocionalmente contigo Sí, y tiene que creerse de alguna manera esto que está transmitiendo, porque si eso no, es. es Y muy encima difícil. dejan poco espacio para la improvisación. Por eso Mm, todo es control. Y lo puedes detectar claro, por eso mismo. claro. Pese a que la cabeza no va a estar con el control, sino que va a estar con la necesidad de llegar. Por eso siempre hay que observar el conjunto, porque tú puedes ver el rotativo izquierdo, que no va a ser control, sino va a ser esa necesidad de llegar, pero el control lo vas a ver en otro sitio. Entonces, la suma de todo esto te va a decir, ostras, es una persona que está controlando lo que está diciendo, pero a la par quiere llegar a mí. ¿Por qué? Claro, claro. Carmen me pregunta que tú como director de ciencias del comportamiento aquí en España, si se puede estudiar o sea, si se puede apuntar para aprender contigo y qué estudios o requisitos necesitaría bueno, para iniciar una formación contigo. Bueno, nosotros las formaciones las partimos de cero, porque siempre la filosofía que hemos llevado es que, a ver, que las ciencias del comportamiento suena muy rimbombante, pero no deja de ser el aprender a captar lo que los demás están diciendo de otra manera, ¿no? Y con otras cosas que no son la verbalidad. Mm, Entonces, esto es súper interesante para directivos, para comerciales, pero también para las amas de casa, también para los padres, también para los profesores. Es decir, pues que una persona no tenga estudios superiores no tiene que ser un impedimento para que entienda qué es lo que ocurre con sus hijos o sus amigos o sus claro. familiares en sus relaciones con la comunicación no verbal. Por lo tanto, partimos siempre de cero, explicamos cómo funciona el cerebro para que todo el mundo lo entienda y además, aparte, de una manera llana. Es decir, no somos muy técnicos ni muchísimo menos. A raíz de ahí, pues hay muchas formaciones que, claro, ahora estamos en cambio por el tema del COVID, antes era todo presencial y ahora Presencial. pues estamos transformando todo en online con cierto retraso, también es verdad, por el tema de la pandemia, pero en breve vamos a hacer un montón de formaciones orientadas a diferentes ámbitos. De hecho, es muy probable que para principios de septiembre, con el tema del Mundial del Suicidio, Sí. saquemos alguna formación de intervención en conductas suicidas apoyadas también por la comunicación no verbal para la detección, la gestión y la posvención, ya digo, de estas conductas suicidas, siempre con el apoyo de la comunicación no verbal y con técnicas que nos enseñaría un psicólogo experto en suicidio y en Estupendo. emergencias. Esto Pero sería todavía Pedro, ¿no? sería Pedro, Pedro. pero está todo por ver, porque ya digo, en esos días también tenemos un curso presencial en el Colegio de Psicología de Cantabria, pero que no sabemos si con el tema del COVID vamos a poder hacerlo, porque Claro. tenemos gente ya, tenemos alumnos, pero vamos a ver cómo acaba esto del COVID, porque se está poniendo fea la cosa y Sí. es probable a lo mejor bueno, pues a lo mejor no sé si tendremos que anular o, en fin, pero si anulamos, pues es probable que hagamos algo online Claro. para que todo Nada, el mundo. nos hemos tenido que reinventar
Sí, obligatoriamente. Bueno, sí, sí. Carmen también pregunta sobre el costo, pero bueno, esto lo puedes hablar después con él, le Sí, puedes porque escribir un todavía mail no está decidido, pero vamos, vale. de Y 5.000 de Romy, 5.000 euros para abajo. No, es broma, y, no, no, tranquila. y Romy de Argentina también dice que a distancia estaría bien porque ella Sí. está lejos y, bueno, se podría beneficiar de esto, ¿no? A Ujú. ver, hablamos del control con bueno, de cómo podíamos ver las señales de evaluación o de defensa, ¿no? No, de evaluación y defensa, no, de control estábamos hablando. Ahora Sí, me también, también. gustaría, ¿no? Cuando nos queremos defender, o cuando nos vemos lastimados en nuestra autoestima, la En manito nuestro ego. como que va al pecho, ¿no? Bueno, sí, pero de todas maneras depende cómo cada uno se tome el que le hiera del ego. Hay gente que se viene abajo y hay Sí, gente que se viene arriba. Entonces, claro, ese también es un indicador cuando tú estás atacando a alguien, el cómo su corporalidad va evolucionando para tú saber cómo puede ser la respuesta. Si yo claro. te empiezo a atacar personalmente en una negociación, tú sabes que esto se hace, Sí, y tu reacción es empezar a subirte hacia arriba, ¿vale? A sacar un poco de pecho, a elevar el mentón, pues yo veo, me estoy dando cuenta que te estás viendo arriba, ¿vale? sí. Como, que imagínate qué es lo que hace un reptil cuando va a atacar, ¿no? Se Ostras, hincha, se pone como más grande, bueno, igual que hacen los perros, los gatos, los gallos, un montón de sí, animales. Todo lo contrario, cuando yo estoy atacando a una persona y se viene abajo y agacha el mentón y encoge un poquito los hombros, es decir, tiene una figura más egocentrada, pues lo que estoy haciendo es que estoy pisándola, me estoy yendo encima de ella, le estoy machacando. Y claro, claro, esto me tengo que dar cuenta también, por ejemplo, a nivel de gestión de grupos de trabajo, cuando estoy a lo mejor echando una bronca porque algo ha salido mal, el saber cuándo hay que parar. claro, Decir, ostras, cuidado que estoy machacando a una persona, cuidado, claro, cuidado. claro, claro. Porque esto sí puede afectar bastante, ¿no? Eso es, Porque eso es. además eso te permite valorar, ojo, que este me va a venir a la yugular, me va a atacar, o Sí, oye, para un poquito porque te estás pasando, sí, ¿no? sí. Con Claro, esta situación. pero incluso en la posición de la silla, ¿vale? Tú Sí, cómo te sientas, fíjate, en la silla tenemos 9 posiciones diferentes, ¿vale? eso te iba a preguntar en la silla, Pues sí. izquierda, centro, derecha, delante, centro y detrás. Pues, por ejemplo, cuando tú te sientas en la parte de delante y la parte del pecho va a ser la que te va a decir si estás hacia la izquierda, si estás hacia la derecha o estás en el centro, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo como estoy haciendo efecto espejo, voy a hacerlo bien. Sí, Si una persona te está escuchando y te da pie a que tú le vas a contestar, te está recriminando algo, pero tú vas a poder contestarle, y tú te vas hacia adelante y hacia la derecha, es porque tienes los suficientes argumentos como para poder responder de una manera dura. Es decir, vale. puede ser duro. Claro, a lo mejor si yo veo eso, lo que hago es que no te doy la palabra. Si yo lo leo, digo, a este no doy la palabra. Ahora bien, si cuando yo te estoy diciendo esto, tú te vas hacia la izquierda, me vas a contestar, tienes interés para la comunicación, pero tienes ciertas dudas en tus argumentos. Entonces, quizá Vale. tú venías de esta manera y después de escuchar mis argumentos, dices tú, ostras, no lo había pensado yo de esta manera y te vas hacia la izquierda, pues estás ganando la batalla. Bien, bien. Claro, Entonces, pues igual que estos dos que te acabo de dar, tenemos 9. Y te digo vaya. una cosa, las posiciones en la silla, cuando hablamos, nosotros hablamos de los círculos de cognición cuando trabajamos con la gente y digamos que lanzamos muchos inputs pues, para que haya respuestas emocionales por todos los lados, ¿vale? Lo primero que se produce siempre, siempre, siempre que hay un cambio de actitud mental es un cambio de actitud corporal. Pues dentro de este cambio de actitud corporal llamamos círculos de cognición desde el centro hacia afuera. En el centro está lo primero que se produce y según se va alejando el círculo, digamos que va pasando a que se produce menos. Bueno, pues el centro del círculo es en la posición en la silla. Es decir, tú en el momento que tienes una persona sentada enfrente tuya, en el momento que hay un cambio de actitud mental, siempre se va a mover. Siempre, pero al 100%. Siempre hay Vale. un que te haces así porque te ha ocurrido algo, te echas para un lado, te reclinas, te mueves, aunque vuelvas a la Yo, posición pero inicial. yo me la paso haciendo eso. Por ejemplo, cuando estoy en los directos, tengo una silla, esta silla se mueve. Bueno, Entonces, claro, tengo la sensación de que a veces es una idea, porque ya imagínate tú el tiempo que tengo esta silla, pero tengo la sensación de que cada vez que me voy para atrás, me voy a caer y entonces me echo para adelante y tú me ves a veces en los no, vídeos. pero es normal, hombre, es normal. Tú lo que tienes que darte cuenta es cuando es una reacción. Claro, Cuando era yo lo te, que... cuando yo te digo, Acción-reacción. tú imaginas, yo te digo, Mélida, que sea la última vez que haces esto. Y tú de repente, Claro, pum, te vas hacia un lado, justo en ese momento.
Entonces yo sé que ha sido provocado por lo que te acabo de decir. Ahora bien, si tú estás hablando y te vas moviendo, pues hombre, no le voy a dar importancia, no lo voy a leer de la misma manera. Claro, claro, Tengo que claro, verle el claro. estímulo previo. Por eso es tan importante leer el estímulo previo, súper importante. Sí, sí, sí. Señales oculares, por ejemplo. ¿Te refieres a los cuadrantes oculares arriba, abajo, derecha, izquierda? Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, hemos cogido un poquito de la PNL. Ujú. La PNL profundiza muchísimo más, habla de recordar sonidos, etcétera. Nosotros no nos metemos en eso. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que nosotros posicionamos el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha. Es decir, nosotros cuando vamos a buscar un recuerdo pasado, hacemos esto. No, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer por el efecto espejo. Hacemos esto. Es decir, nos vamos hacia la izquierda en este pasado. O si vamos a ver cómo va a quedar nuestra respuesta, extrapolamos lo que estamos diciendo, nos vamos a ir hacia la derecha. Pero ojo, esto tiene un componente cultural. Es decir, dependiendo de la cultura es al revés. Me explico. Exacto. Nosotros, estamos culturizados de la manera que nos aprendemos a escribir de izquierda a derecha, es decir, el pasado de la línea está a la izquierda y el futuro de la línea está a la derecha. A nivel espacial, estamos situando el tiempo, una línea cronológica de pasado, presente y futuro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las lenguas semíticas, como el árabe? Que lo hacen al contrario. El pasado lo ponen a la derecha y el futuro lo ponen a la izquierda. A Por la lo tanto, izquierda. la manera de leer va a ser completamente al contrario. Es decir, es interesante cuando nosotros podemos ver que una persona pues, es de origen magrebí, por ejemplo, el ¿Sí? poder preguntarle si se ha culturizado o ha aprendido a escribir en su cultura o lo ha hecho en España. Yo tengo el caso, yo recuerdo hace ya unos cuantos años que secuestraron a una niña de 9 años, Una se la llevaron a niña. Bolivia y yo tuve que hablar con los padres. Los padres eran árabes, pero estaban culturizados también en España. Entonces tenía una mezcla de las dos cosas y no tenía narices a poder leer los cuadrantes oculares porque se iba por todos los sitios. Entonces directamente lo Claro. anulas y te vas a otra cosa. Esto responde a la pregunta de una persona que hizo sobre precisamente que si la cultura, la leo exactamente, dice, y las diferencias culturales en la comunicación no verbal, aquí esto tiene que ver, ¿no? Sí, Precisamente. Hay que sí, tomarlo sí. en cuenta, ¿no? Sí, porque además Sí. precisamente lo que yo acabo de decirte Mm, afecta a otros muchos gestos que también nos van a indicar el tiempo, el pasado, presente, futuro. Y es sí. importante tenerlo en cuenta. Pero no solamente esos, luego hay pues una serie de gestos conscientes en este caso bueno, quiero recordar que era Bulgaria, que esto es no y esto es sí. Entonces, claro, Mm, eso también tienes que verlo. Cuando nosotros hablamos de los noes o de cómo se ejecutan los noes, para Bulgaria no valdría. Todo tiene un claro. componente cultural, evidentemente. Y si aquí hacer esto es una cosa, pues en Italia es Es algo que lo otra. llevan Sí. intrínseco. Entonces, eso tienes que Sí, tenerlo en cuenta sí. también. Sí, sí, hay que tenerlo Claro. en cuenta, ¿eh? Y Delis dice que si podríamos, que si podrías repetir los 9 cambios corporales en la silla. ¿Vale? Te los Ujú. nombro, mira. En el centro, 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 es decir, justo en el centro, 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 le llamamos la indecisión. ¿Por qué? Porque nadie va a estar ahí, salvo, por ejemplo, lo típico que vayas a una entrevista de trabajo, sea tu primera vez, y no sabes por dónde te van a venir y preguntar, y te quedas como un poco así. Es raro ver a una persona así, porque enseguida, en el momento que empieces a hablar, ya se posiciona hacia un lado o hacia el otro. En la parte delantera está la parte más del interés. Es decir, una Mm, persona que va hacia ti va a estar más interesada en comunicar. Si está en la derecha, va a estar en lo que llamamos en ataque, es decir, tiene un argumento duro para poder atacarte. Si está en el centro es simplemente interés y si está a la izquierda es duda. Tiene argumentación, pero un poquito en duda. Cuando te vienes a la parte central y te vas, a ver, porque el efecto espejo vale, y te vas a la izquierda, hablaríamos de timidez en cuanto a que no quiero ver, o sea, perdón, no quiero mostrar a nivel emocional cómo me encuentro, ¿vale? Oye, pero ¿estás bien? ¿Tú cómo te...? No, no, vale, vale, sí, gracias, yo me encuentro bien. No quiero mostrarlo y tengo esta posición. Cuando te estresas, te vas a ir hacia el lado contrario, hacia la derecha. ¿Vale? Una persona que tú le estás diciendo, oye, mira, a partir de ahora te voy a asignar un proyecto, vas a ser tú el encargado de que salga todo bien y ves que te hace esto, pues está empezando a estresar. Seguramente vaya acompañado de la hemisfera derecha que se contraiga un poquito, etcétera. Luego sí. está la posición trasera. La posición trasera tienes, por ejemplo, la derecha sería, lo catalogamos como análisis. Una persona que tiene, le llamamos vigilante, en modo vigilante, estos que siempre están mirando lo que dices, lo que A la haces para que no casa. me engañes, exactamente, y esto que es, te va a mostrar un rotativo derecho y se va a ir hacia atrás, hacia la derecha en modo análisis, como diciendo, a ver, ¿vale? Pues directamente tú ves que una persona, yo observo mucho esto en mis cursos, sobre todo al inicio, y me gusta, porque veo que la gente se pone en modo análisis para ver lo que digo y lo que hago. Luego Claro. está la retirada, que es hacia atrás, pero sobre todo hacia atrás, como que tú ves que ya
Tú lo notas que ya no hay un interés. Pero eso es Claro, retirada, ojo, no es huida, porque la huida la haríamos hacia la izquierda, ¿vale? claro. Cuando tú dices algo, haces algo, propones algo y directamente una persona se te va hacia atrás y en este caso, su derecha, hablaríamos de huida, de necesidad de irte, de querer De, irte. Eso vale. es. Serían los 9. Era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que muchas veces cuando estamos en una situación de, bueno, estamos en un trabajo con personal y de pronto la persona se echa hacia atrás, ¿no? Como señal de que esto me ha incomodado, ¿no? Ahora, tener este perfil un poquito más definido, como lo has hecho tú ahora, aporta muchísima más información y es maravilloso. ¿Mm? Es más, mira, yo cuando aprendí esto, lo primero que hice fue hacer un esquema y plastificármelo. Y cuando tomaba alguna declaración, algún testigo, algún asesino, X, lo que fuera, perdón, que me han vuelto a llamar. Ay, se cortó. Sí, es que me han vuelto a llamar. Sí. Entonces yo lo que hacía era ponerlo al lado del teclado, al lado de la CPU del ordenador, donde yo lo viera, porque como todavía no lo tenía interiorizado, pues yo veía que la persona se movía, entonces yo miraba a ver dónde se había movido y, ostras, que te has estresado, vale, vale, guay. Y entonces lo ibas haciendo. Y yo incluso he tenido un compañero que sabiendo esto me llegaba a decir, dice, verás, a este le voy a hacer bailar. Entonces, no es un policía, ¿eh? Es un compañero, un experto en Sí. comunicación no verbal, decía, le voy a hacer bailar. Entonces, le empezaba a hacer una entrevista de tal manera que le estresaba, le llevaba la timidez, le llevaba la agresividad. Entonces, tú veías cómo le hacía bailar, porque luego pasábamos la grabación a cámara rápida y le veías cómo hacía así y él le llamaba a hacerle bailar. Es brutal. Claro, Es claro. brutal. Oye, una de las cosas que se me viene ahora a la cabeza es ¿por qué las pitonisas saben tanto? ¿No? Justamente por Perdona, esto, ¿eh? ¿No? pues, Todo esta comunicación. pues hombre, yo creo que tienen que... Sí, es que ya me están llamando por Ay, se teléfono me ha todo el sido rato otra vez. y se corta. Ya está. Pues eso, Sí, sí. probablemente se apoyen en estas cosas. Bueno, yo tengo un amigo que es mentalista, es decir, mentalista me refiero que hace magia y como parece todo como muy psicológico y tal, y se fijan en unos detalles, por ejemplo, fíjate, un truco que como se entere que os lo digo me mata, pero bueno, mira, ya me he hecho un micropicón, pero por ejemplo, él dice que te escondas algo en una mano o en otra y él te va a adivinar en qué mano va a estar. Y ellos se fijan en qué mano, en qué nudillos están más blancos y en cuáles Ah, por la tienen más riesgos fuerza. sanguíneos. Eso es. Entonces, Claro, ellos van a elegir siempre los nudillos que están más blancos, porque tú donde tienes el objeto lo aprietas más. Entonces, yo claro, imagino que claro. esa serie de trucos, pues los echadores de cartas, etcétera, etcétera, pues van a hacer lo Pues mismo. le ha fastidiado esto, ¿eh? No, no creo, porque esto es bastante sabido, esto es bastante sabido. Sí, Aunque es sí, verdad sí. que le he pillado algún truquito, sí tengo que decir que le he pillado algún truquito, pero bueno, la verdad Oye, que Juan Manuel, la distancia interpersonal, sí, que es tan diferente también culturalmente, ¿no? Por sí, sí, sí. ejemplo, en Latinoamérica son más, ¿no? Más de un poco más, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Me A ver, escuchas? Mélida, te me habías ido. A Ah, ver, en vale, cuanto a las distancias, la proxémica, nosotros no la estudiamos mucho porque es algo que es fácilmente falseable. vale, Pero simplemente tienes que tener en cuenta, por ejemplo, la manera que tenemos de acercarnos en España, si lo hiciéramos en Estados Unidos, tendríamos conflictos, claro, porque claro, las distancias en Estados Unidos son más largas. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso tú puedes utilizarlo para provocar reacciones. Es decir, exacto. como yo lo sé, tú imagínate que quiero hacer una negociación con un norteamericano, una compra de una empresa, y yo le tengo que poner nervioso y le tengo que meter caña. Pues lo primero que voy a hacer va a ser saludarle y acercarme mucho a él, porque le va a conducir a un estado de incomodidad. Y eso es lo que me interesa a mí, desestabilizar. Entonces, bueno, lo puedo utilizar a posta. Mira, a nivel de negociación hay cada truco y hay cada historia impresionante que se trabaja con la comunicación no verbal haciendo cosas conscientemente cuando realmente deberían de ser inconscientes, pero para provocar reacciones malas. Por ejemplo, Claro. el saludo de mano de pez lánguida que he hablado en alguno de los vídeos, que es un saludo muy débil que haces con la mano, pues Pues eso se hace como sí, pescadito sí, muerto, ¿no? exactamente. Eso se hace muchas veces aposta para provocar una mala reacción hacia la persona con la que tienes que hacer una negociación, por ejemplo. Vaya. ¿Y cuál es la idea? Pues provocar reacciones, tocar el botón rojo. A ver,
Aparte, claro. ver cómo, o sea, ver cómo manejas tú, cómo te autogestionas de alguna manera para... Mira, sobre todo a nivel de comunicación estratégica, ¿vale? A ver, yo soy un instructor raro de comunicación estratégica porque lo que hago es implementar todo, la comunicación no verbal. Entonces, realmente lo interesante cuando tú haces una negociación, y dependiendo qué tipo de negociación, ojo, pero es poder tocar el botón rojo de la otra persona, que la otra persona deje de estar en un plano lógico y esté en un plano emocional. ¿Por qué? Claro, Porque sus tomas de decisiones no van a ser acertadas. O sea, una persona que está en un perfil emocional, en un perfil alto emocional, no va a tomar decisiones lógicas, porque su perfil exacto. lógico se va. Entonces, a mí me interesa que en una negociación una persona se vaya. O sea, ¿Cómo lo puedo hacer? es como perturbarlo de alguna Sí, sí, manera. sí, 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 la palabra es perfecta. Mm. Claro, ¿cómo lo puedo hacer? Por las mil maneras. Yo he llegado a ver, te lo prometo, Mary, esto es literal, estornudarse en la mano y después darle la mano a una persona. Eso es Claro, provocación total, claro, pero descoloca, total, total. Y descoloca entre, todo. entre directivos de multinacionales, a la hora de saludar a una de las principales negociadoras, una muchacha, una chica, en vez de darle la mano, cogerle de la mejilla. Entonces, claro, de repente es como, ¿qué estás haciendo? Entonces ya Claro. hay cosas raras, entonces empiezas a estabilizar. Sobre todo encima, intentas tocar el botón rojo de la otra persona. Si conoces un poquito sus debilidades, pues vas a ir ahí para Claro, que pierda los papeles, claro. Bueno, son trucos que Sí, 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 se utilizan mucho y que sí, funcionan. sí. Bueno, aquí hay muchas ideas para los psicópatas también. Madre mía. O para los psicópatas y para los narcisistas, ¿no? Que les encanta también llevar el control de todo. Mira, por Madre mía. aquí hay relación entre la mentira y la nariz. Cuando sospecho que alguien me miente, noto un cambio en la nariz. Bueno, no es necesariamente en la nariz, es un conjunto, ¿no? Bueno, De lo que sí, hablamos, ¿no? pero Hay un fíjate, micropicor, puede ser, pero no. mira, es verdad que el mito de tocarse la nariz cuando uno habla es mentira, pues es un mito que no es real, no es verdad, porque aparte de la nariz tenemos 15 puntos identificados de posible micro rascado, que cada uno de los puntos significa una cosa diferente. Pero es verdad que ha habido algún estudio científico, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero seguramente que lo buscas en Google y sale, se ha llegado a demostrar que cuando una persona miente, la temperatura de la nariz llega a bajar hasta 1,5 grados. Vaya. No sabemos, bueno, yo por lo menos no tengo ni idea por qué, pero es curioso, es un dato curioso. También es verdad que lo más próximo a la mentira para mí es la exageración y sí hay un micropicor en nariz que nos dice que una persona está exagerando o que yo creo que tú estás exagerando. Tú imagínate que ahora me dices, eh, bueno, pues ahora voy a coger mis 2 Ferraris que los tengo que ir a lavar, ¿no? Y yo te voy a decir, que tienes 2 Ferraris. Esto, que me lo hago en la parte derecha, La significa derecha. que yo creo que tú me estás exagerando o que yo creo que tú me estás mintiendo. Entonces, si tú me lo lees, me podrías decir, oye, Juanma, que no, que de verdad que tengo 2 Ferraris. Y yo diría, vale, vale, ya está. Pero hacer yo esto, te estoy dando a entender a ti que no te estoy creyendo. Eso Claro, es muy bueno claro. también a la hora de negociar, porque si yo veo que una Sí. persona no me está creyendo, necesito plantear argumentos de otra manera. Mira, Juan Manuel, siempre se me quedan un montón de preguntas por hacerte, ¿no? Y por ahí también me han dado una idea, porque dice Rosa Blanes, quiero conocer todo lo relacionado con la negociación. Y justamente tengo unas cuantas amigas que trabajan en negociaciones y negociaciones importantes, y me han dicho, oye, ¿por qué tú no propones un live con él, pero solo para negociaciones? Entonces, Sin bueno, ningún, a sin lo ningún mejor problema. lo podemos pensar y tenemos dos propuestas. Una, que es con un caso real, que no sé cómo lo podríamos hacer por aquí. Mm, Pero te refieres a un caso real de análisis de comunicación no verbal, ¿no? sí, alguien comentaba que si podríamos poner de hacer un directo con un caso real, pero no sé cómo podríamos hacerlo por aquí. Por aquí es Y complicado, pero es complicado. hablaremos tú y yo porque se puede hacer de otra manera. Se Vale, puede hacer y se perfecto. puede hacer de otra manera. Eh, sí, yo creo que sí. Lo hablamos y a ver de qué manera podemos hacerlo para que se puedan ver vídeos. Exacto, exacto. Es Es lo que interesante. sí, sí, yo creo, bueno, buscamos la forma, a ver. Vale, vale. Y lo otro es sobre la negociación, porque veo que hay muchísima gente que le interesa. Y mira, se me ocurre sobre la parte clínica, porque también tengo muchos psicólogos, psicopedagogos que también me han dicho, Claro. ¿por qué no? ¿Por qué hablan tanto de tantas cosas y no concretan, ¿no?
Y entonces, bueno, mira, podría ser una buena cosa. Quizá una buena solución, Mélida, sea hacerlo de una manera que no nos limite a una hora. Claro, claro. Te propongo dentro de un ratillo algo, ¿vale? Vale, Que súper, súper. puede ser chulo, que no nos limite a una hora, nos limite a lo que nosotros queramos y encima pues Exacto. podamos compartir cosas, pero me parece súper chulo. Aparte, a nivel de negociación, vamos a ver cosas diferentes y bueno, que yo he utilizado mucho, ojo, en negociaciones policiales, pero que estamos implementando ahora a nivel comercial, a nivel ventas. Por decirlo de la manera, yo llevo 4 años con una gestora de fondos de inversión, la tercera más grande del mundo. Llevo Sí, 4 años trabajando con ellos porque están encantados con la metodología. Es una metodología propia mía, de lo que he dicho, de coger de todos los sitios y de juntarlo aquí bajo el paraguas de la experiencia, no del curso. Yo he hecho un claro. curso y sé esto. No, no, no. Yo he hecho muchos cursos, los he probado y he sabido, creo que he sabido quitar el grano de la paja y que podemos hacer algo muy, muy importante y sencillo. Sí, Y que sí. Mira, puede ser muy interesante. por aquí hay una pregunta que dicen, ¿has estudiado Humming? Me imagino que se referirá al tema de las fuentes abiertas, a la gestión de fuentes abiertas, supongo. Jesuma, Eh, ¿puedes concretar? Tenemos 2 minutos. Publicidad mucho ese directo. Ah, sí. Claro, lo hemos publicitado. El directo lo hemos publicitado. sí, mucho, mucho. Yo por todas mis redes, Juanma por las suyas. O Sí, sea sí. que ya te cortaba el nombre, ya te he puesto Juanma. En la próxima vez te Bien. llamo Pincho. Pincho, claro, claro. Tenías que haberlo hecho ya. Pues mira, nada, por aquí dice agradecida por este momento de aprendizaje y yo estoy súper agradecida a ti, Juanma, agradecida a todos los que se conectaron hoy. Realmente yo creo que ha sido una charla bastante entretenida, nutritiva. Contigo es muy fácil. La verdad que yo lo disfruto mucho. Igual que contigo. A veces me pongo muy nerviosa porque me hago tantas preguntas que yo creo que Bueno, son tan es normal. interesantes y no me da tiempo. Es Pero normal, no te bueno, preocupes. quedamos con estas dos propuestas que podemos hacer y bueno, sobre todo en esto que nos han dicho, ¿no? En ver un caso real y por otro lado, trabajar un poquito en cosas más concretas como la negociación ¿no? Y a lo mejor para psicopedagogos, psicólogos, ¿no? Que tú estás acostumbrado a trabajar precisamente en este ámbito, ¿no? Yo con lo que más trabajo es con digamos, con todo lo relacionado con las emergencias sanitarias y con psicólogos. Lo que más Sí. hago. Mira, por aquí dice, te mandan saludos Silvia, Tony y Silvia de Ibiza. Hombre, sí, claro, claro. Formé a un grupo de directivos del Hotel Sirenis, un pedazo de hotelazo bueno, de hoteles en Ibiza, y los tengo, pues fíjate, por aquí siguiéndome todavía. Les perforé durante 12 horas la cabeza y todavía tienen ganas de más. Bueno, bueno, Un saludo súper bueno, grande para ellos. tienes esa facilidad, no te puedes quejar. O sea, y después tú dices, bueno, yo no sé por qué me escogieron, ¿no? Yo creo que eres un poco modesto. No, de verdad que algunas veces me sorprende de cosas que he hecho que haciendo un análisis lógico decir, madre mía, pero ¿cómo estoy yo aquí? No lo entiendo. Pero bueno, oye, Sí. tengo que disfrutarlo, ya que está, pues oye, se disfruta y ya Claro, está. claro. Así que, pero bueno. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Vamos a preparar alguna cosa que sea interesante para Claro que sí. las propuestas que nos han hecho. Y bueno, Juan Manuel, Pincho, muchísimas gracias, de verdad que Melida, sí. hasta la próxima, ya sabes. ¿Vale? Cuídate mucho, cuídate mucho. Igualmente, un beso a todos. Chao, cuidaros mucho. Dios. Hasta luego.